Buenos días, profesor. Hoy vamos a hablarle acerca de la determinación de capacidad calorífica y calor específico de un metal. Mi grupo está conformado por mi persona, Juliana Ferrandino. Ariana Arce Cordero Matías Chávez Vindas. y Sara Alvarado Ramírez. Para empezar, es importante hablar sobre los fundamentos teóricos del procedimiento. El primer concepto importante es el calor, que quiere decir la forma en la que se transmite la energía de un cuerpo a otro. Matemáticamente se puede enunciar como se muestra en la ecuación, donde Q es el calor transferido de un cuerpo a otro, M es la masa del cuerpo y S es el calor específico del objeto, que depende también del material del que está hecho el cuerpo. El termo es un recipiente de vidrio Pyrex con una doble pared que impide la transferencia de calor entre el sistema dentro del termo y los alrededores del mismo. Para la parte práctica del laboratorio se podría decir que sí existe una transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, aunque sea mínima y podría causar un poco de errores. Como segundo término tenemos la capacidad calorífica, que va a ser C de un objeto, que es la cantidad de calor necesaria para elevar su temperatura en 1 Kelvin o 1 grado Celsius. Cuanto mayor es la capacidad calorífica de un cuerpo, más calor se necesita para subir la temperatura. Tenemos la fórmula donde C es la capacidad calorífica del calorímetro, MAC es la masa de agua caliente, S es el calor específico del agua, que viene reportado como 4,184 joules entre gramo por Kelvin o gramo por grado Celsius. Y la temperatura final es de todo el sistema. TI es la temperatura inicial del agua caliente, MAF es la masa del agua fría y TI es la temperatura inicial del agua fría. Y por último, el calor específico se refiere al cambio de temperatura que presenta una determinada masa de material al entregarle una cierta cantidad de calor, que la fórmula se estará explicando más adelante. Como los materiales, vamos a usar hierro, el calorímetro, que va a ser el termómetro, agua caliente, agua a temperatura ambiente, calentador y beaker, dos prensas para tubo de ensayo y los tubos de ensayo, y además una probeta. Ahora vamos a hablar sobre la metodología de los instrumentos de laboratorio. Primero vamos a hablar de la probeta, que se debe limpiar y secar bien antes de utilizarla. Se introduce el líquido que se desee medir hasta la marca de gradación que interese. Si este sobrepasa la marca de gradación requerida, se debe volcar el líquido y volver a introducirlo en la probeta hasta dicha marca. También al verter el líquido en la probeta, los ojos deben estar a la altura de la probeta para observar correctamente hasta dónde se debe llenar. Una vez medido el líquido, este se vierte a un recipiente distinto por la parte del pico si lo tiene. Luego tenemos la balanza granataria, que lo primero que hay que hacer es nivelar la balanza usando los tornillos niveladores. La balanza estará nivelada cuando coincida la aguja con el centro de la escala o cuando coincida la línea de la escala móvil con la línea de la escala fija. Se debe colocar en el centro de la balanza lo que se desea pesar. Primero vamos a colocar el vidrio reloj para pesarlo en la balanza. Una vez pesado, se coloca el hierro en el centro de la balanza, ya debidamente nivelado. Se puede iniciar a pesar y para eso se necesita mover primero el tornillo mayor de la balanza, y si este rápido tiene un peso menor, se empieza con el tornillo de menor peso y así sucesivamente hasta llegar al peso indicado. Una vez pesado el reactivo, se suman los tres pesos obtenidos para anotarlo en su debido folleto o cuaderno. No se debe colocar el reactivo directamente sobre la balanza. Para eso se utilizan varios instrumentos como lo son el vidrio de reloj, los filtros, la cápsula de porcelanas y entre otros. En caso de usar recipientes, pesar primero este, luego agregar la sustancia y pesarlo nuevamente. El peso de la sustancia se obtiene por diferencia. También tenemos el baño María, que al usar ese instrumento se debe abrir cuidadosamente para evitar quemarse y coger el agua con un beaker. Y asimismo depositarlo de una manera cuidadosa en la probeta con la medida que se necesita. Cuando se tenga el agua requerida, se puede ingresar el termómetro de una vez para que empiece a medir la temperatura. Es importante que el nivel de agua sea monitoreado regularmente y que se llene solamente con el agua destilada. Esto es necesario para evitar que las sales se depositen en el calentador.
Y por último, la cubierta se cierra para evitar la vaporización y para ayudar a alcanzar esas temperaturas. Asimismo, tenemos el termómetro, que para medir la temperatura del agua destilada se debe mantener el bulbo dentro de este mientras se realiza la medición. Si se le retira inmediatamente, la temperatura comienza a modificarse de acuerdo a la temperatura ambiente. Por esa misma razón, el bulbo no debe estar en contacto con las paredes del recipiente que contiene el material, ya que en ese caso la marca del termómetro puede estar afectada por la temperatura de la pared que esté en contacto. En caso que ya esté calentado un material, las paredes y en especial la base del recipiente tienen mucha mayor temperatura que el material contenido. El calorímetro para la capacidad calorífica. A la hora de colocar el agua caliente en este instrumento, se debe colocar de una manera rápida y una vez colocada es importante taparlo con rapidez y agitarlo hasta que la temperatura permanezca constante. Tenemos el calentador, que lo primero que hacemos es conectarlo y luego procedemos a encenderlo. Una vez hecho esto, se prende en la perilla de 2 a 3, que sería su potencia. El beaker se debe lavar y secar bien. Y por último tenemos el tubo de ensayo, que se debe lavar y secar bien igualmente. Y luego vamos a necesitar la prensa para el tubo de ensayo para poder agarrarlo bien y evitar quemarse. Pero mi compañera Juliana más adelante les hablará más detalladamente. Para la parte de cuidados es importante utilizar todo el equipo necesario, como los guantes que son de nitrilo, los lentes de seguridad, la gabacha y una mascarilla o careta. Además, es de gran importancia utilizar paños en caso de ser necesario para limpiar y colocar los instrumentos en una superficie plana con mucho cuidado. Además, como mencionaba mi compañera, se debe lavar. En caso de el metal escogido, se debe tener cuidado a la hora de contacto ocular. En caso de que ocurra esto, se debe limpiar con agua. Si es inhalado, tomar aire fresco. En caso de contacto dérmico, limpiar con agua o quitarse las prendas para ducharse. Y en caso de ingestión, se debe tomar gran cantidad de agua. Para el procedimiento de la capacidad calorífica en el laboratorio, primero debemos preparar el baño María para calentar el agua. Se debe colocar agua fría en la probeta para medir los mililitros necesarios, que este sería la masa del agua. Colocar el agua en el calorímetro, tapar y medir la temperatura. Luego se debe colocar el agua caliente en el calorímetro con el agua fría o temperatura ambiente y medir la temperatura mientras se agita por un tiempo determinado. Y además es importante mencionar que se deben realizar 3 ensayos. Para el procedimiento de calor específico, primero se debe pesar el vidrio reloj y luego pesar el metal, recordando antes limpiar la superficie de la balanza granataria. Luego se debe encender el calentador, colocar un beaker con agua a temperatura ambiente para que se empiece a calentar. Luego se procede a colocar el hierro en un tubo de ensayo y colocarlo sobre el beaker con agua calentando. Y para poder sostenerlo se utilizan 2 prensas para tubo de ensayo. Y luego se mide la temperatura. Después de preparar todo esto, se debe preparar el calorímetro con agua fría y se mide la temperatura de esta. Por último, se agrega con mucho cuidado el hierro al calorímetro y se mide la temperatura nuevamente hasta que ésta sea estable o esté en equilibrio. E igualmente se realizan 3 ensayos. En cuanto a los cuadros de resultados obtenidos, primeramente se debe mencionar que en cuanto a las incertidumbres para la temperatura es de más o menos 0,1 grados centígrados, para el volumen de agua es más o menos 0,5 mililitros, para la masa del recipiente y masa del recipiente más muestra es más o menos 0,05 gramos y para la masa de la muestra es más o menos 0,07 gramos respectivamente. Este primer cuadro es con respecto a la medida del agua fría y del agua caliente antes y después de mezclarlas en el calorímetro. Se debe anotar la temperatura del agua fría, la temperatura del agua caliente y una vez mezclada la temperatura final para las 3 réplicas. En los 3 se va a utilizar un volumen de 150 mililitros, los cuales fueron medidos con una probeta. Seguidamente, en el segundo cuadro es la medida de la masa del sólido, en este caso es el hierro, para la determinación del calor específico mediante calorimetría. Primeramente se debe pesar la masa del recipiente en la balanza granataria, luego se debe agregar a la masa del recipiente la masa de la muestra
y la resta entre ambos da como resultado la masa de la muestra, asimismo para las 3 réplicas. Por último, este tercer cuadro es la medida de la temperatura del agua inicial y del agua final, luego de añadir el metal para la determinación de su calor específico, en el cual se tomará en cuenta el dato de la temperatura del agua fría, la temperatura del agua caliente y la temperatura final para las 3 réplicas. Ahora bien, vamos con los cálculos para este laboratorio. En esto se va a determinar la capacidad calorífica, el calor específico, el DRP y el porcentaje de error. Cabe mencionar de que no hay cálculos previos al laboratorio, solo hay que tener el calor específico teórico del metal que vamos a utilizar, porque esto va a ser usado en el porcentaje de error. Ahora bien, vamos a empezar con la capacidad calorífica del calorímetro, que es lo que se va a determinar. Tenemos una ecuación, el punto 3 ya está despejada, sin embargo, esta ecuación establece que la masa de una sustancia por el calor específico de esa sustancia, por el delta temperatura, sumado por la masa de una sustancia, por el calor específico, por delta temperatura, y así sucesivamente, dependiendo de las sustancias que tengamos, va a ser igual a 0 en el termo. La capacidad calorífica es la masa de una sustancia por el calor específico de esa sustancia. Entonces se va a determinar esto con respecto al calorímetro, al termo. Aquí en el punto 3 ya tenemos la ecuación despejada para la capacidad calorífica del calorímetro. Y cuando se realizan las medidas experimentales, la masa del agua, bueno, se va a medir en mililitros. Entonces vamos a utilizar la densidad del agua para poder obtenerlo en gramos. Ok, ahora ya aquí está la ecuación despejada y lo único que habría que explicar es que el delta temperatura de la temperatura final menos la temperatura inicial de cada sustancia. Para lo que es el agua fría, ya que vamos a tener agua fría y agua caliente, para lo que es el agua fría, tenemos que la temperatura inicial va a ser la que que va a medir el termómetro antes de verter el agua caliente en el termo. Y la temperatura final para el agua fría y para el agua caliente, para el calorímetro, va a ser la temperatura inicial caliente menos la temperatura inicial fría. Ahora, la temperatura inicial para el agua caliente será la que se mide con el termómetro antes de verterla en el termo, la del agua caliente. Y la temperatura inicial del calorímetro del termo va a ser la misma que la inicial del agua fría. Entonces se realiza el respectivo, se sustituyen las temperaturas finales y temperaturas iniciales. El calor específico para el agua caliente y para el agua fría va a ser el calor específico del agua, que equivale a 4,184 joules entre gramos por Celsius. Y las masas, se va a esperar tomar la misma masa, ya sea para agua caliente y agua fría, ya en gramos utilizando la densidad. Continuamos y se va a determinar, aquí ya entra en juego el metal, vamos a determinar el calor específico del metal. Se va a utilizar una fórmula de ecuación muy parecida. Aquí las sustancias que tenemos es el metal, agua y el calorímetro. Entonces lo que vamos a utilizar es este despeje. Aquí tenemos el metal, que es de hierro. Aquí hay un error, no es zinc, es de hierro. Entonces vamos a tener masa de agua fría, el calor específico del agua fría y la capacidad calorífica del calorímetro que sacamos en los cálculos previos por el delta T, que la temperatura final va a ser la temperatura en equilibrio y la temperatura inicial va a ser la temperatura del agua en el calorímetro antes de agregar el metal. La temperatura final en el delta T de abajo va a ser la misma, la temperatura de equilibrio, pero la temperatura inicial va a ser la temperatura que se va a medir cuando se agrega el metal al agua fría. La masa del hierro va a ser tomada experimentalmente y la masa del agua también, y así se determinaría el calor específico del hierro, también reportado en joules entre gramos por Celsius. Ok, el DRP, primeramente se tiene que sacar la mediana de los resultados de los calores específicos. La mediana es el dato que quede intermedio entre los resultados dados.
Después se van a sacar las desviaciones absolutas. Las desviaciones absolutas serían 3 en total, una por cada resultado. Consiste en el valor absoluto del resultado y al realizar una resta, que sería los resultados del calor específico menos la mediana. Como uno de los resultados del calor específico va a ser la mediana, este resultado va a ser 0. Después se saca un promedio de las desviaciones absolutas y para obtener el DRP se divide este promedio entre la mediana y después se multiplica por 100 y se va a reportar en partes por millón. Ahora vamos a tener el porcentaje de error, lo que mencioné anteriormente, necesitamos el valor teórico del calor específico del metal. Entonces vamos a hacer esto todo en valor absoluto, ¿verdad? Tenemos el valor teórico del calor específico del metal, vamos a restarle un promedio de los resultados del calor específico del metal de hierro también, dividido entre el valor teórico por 100, esto en valor absoluto, y se nos va a reportar el porcentaje de error. Cabe mencionar de que un porcentaje de 0 a 5% va a ser un buen porcentaje de error. Muchas gracias por su atención.